¿Qué supone el ejercicio de proyectar? Supone como primera condición, como vos venía diciendo, tener unas premisas, tener un escenario, tener unas previsiones de lo que creo que va a pasar para entonces traducirlo en cifras, en un escenario que con una herramienta como Excel o con inteligencia artificial o de cualquier otro modo puede ayudarme a entender de qué tamaño es el problema financiero en el que me estoy metiendo, si es que hay un problema de hueco de efectivo a lo largo del negocio. En este curso nos vamos a limitar a hacer un ejemplo con un modelito muy sencillo en Excel al cual ustedes van a tener acceso, pero primero tenemos que entender cómo se llega a eso. Antes de que todas estas herramientas existieran, yo partía de algo como esto. Supóngase que usted se dedicó un buen tiempo a tener las premisas de su negocio, a entender el negocio, a visualizar qué es lo que puede pasar. Como dijimos, planificación de todo lo necesario y los números vienen de uno. Entonces, supóngase que las premisas son las siguientes, lo que está en la parte de abajo de esta lámina que estamos viendo. Yo creo que el escenario es que voy a comprar una nueva máquina que me va a costar 80 millones y yo anticipo que esas activo nuevo que voy a comprar, esa nueva maquinaria que voy a comprar, me va a permitir aumentar las ventas hasta 2.000 millones. Primera premisa con la que me siento cómodo en este escenario. Además, entiendo, porque soy de finanzas, soy un gerente, lo he vivido, lo he sufrido, y crecer las ventas va a anticipar que el activo circulante crezca. Ya hemos empezado a entender por qué. Porque los inventarios se mueven, porque las cuentas por cobrar y el crédito necesario para vender se mueven. Digamos que el activo se va a crecer, el circulante, a una medida que crece el negocio. Por otro lado, anticipo que las cuentas por pagar y algunos otros pasivos van a también crecer, financiando pues parcialmente este crecimiento del activo. Pongo por ahora como premisa que sé lo que voy a aportar como accionista, pero ya veremos más adelante cuando hablemos del financiamiento que eso no es una premisa, es una consecuencia. Yo solo decido con qué fuente me financio una vez que tengo el tamaño del hueco y las características del hueco efectivo, tiempo, cantidad, montos, etcétera. Pero por ahora presumamos, voy a invertir. Voy a poner 80 millones suscribiendo un aumento de capital. Y anticipo que todo esto va a significar una utilidad mayor en 58 millones, que no voy a repartir dividendos en efectivo, que no voy a aumentar mi deuda a largo plazo. Estas premisas es probablemente con lo que yo hubiese salido a funcionar, a operar, a crecer. Pero ahora me voy a anticipar. Oye, todo esto que yo estoy pensando que va a pasar, voy a vender tanto, voy a invertir tanto en una máquina, voy a tener tal utilidad. ¿Seré capaz de financiarlo? ¿Voy a tener dinero suficiente para financiar este nuevo negocio? ¿Necesitaré dinero externo? ¿Sí o no? Esa es la pregunta. Eso es anticiparse, eso es proyectar, eso es presupuestar. Veamos cómo manométricamente o en una servilleta o antes de que existieran estas herramientas automáticas, yo podía responderme eso. Supóngase que tienen un negocio, un balance inicial es el siguiente. Tiene una caja de 20, unas cuentas por cobrar de 240, unos inventarios de 320, que hacen un activo circulante de 580. Después tiene un activo fijo neto de 420 y finalmente hace que el activo sea 1.000 y evidentemente el lado financiero es idéntico. Las fuentes de financiamiento son 1.000 que incluyen 380 de patrimonio y 620 de pasivo. Parte a corto plazo, parte a largo plazo. ¿Qué es lo que hace uno? ¿Qué es lo que hace Excel? ¿Qué es lo que hace la inteligencia artificial? ¿Qué es lo que hace la herramienta que quiera usar para proyectar mis premisas que solo humanamente puedo poner en escena porque me conozco mi negocio mejor que nadie? Aunque haya preguntado a ChatGPT o a Copilot o a Gemini qué creo que es el futuro, pongo las premisas en escena probablemente con la ayuda de esas herramientas o del equipo gerencial con el que estamos trabajando. Muy bien. Traduzcamos cada una de esas premisas en una cifra proyectada del negocio. Compro una nueva máquina de 80 millones. Pues aquí viene la
empezar uno a intuitivamente, sin ser contador, sin ser administrador, saber qué va a pasar con esto. Si yo decido tener una máquina, estoy teniendo un activo fijo. Estoy invirtiendo, estoy moviendo el ladrillo del negocio llamado activo fijo, que si antes era 420 y ahora le sumo 80, pues terminará en 500. Pues ya tengo lo que va a ser el activo fijo al final. Las ventas van a aumentar a 2.000 millones. Está muy bien, pero eso no está en el balance. Eso es una variable que va a afectar el estado de resultado. Entonces, es una premisa que no me afecta este ejercicio en el cual voy a proyectar huecos de efectivo en el balance. El activo circulante va a crecer 40%. ¿Por qué? Porque las ventas crecieron y yo sé que va a tener un aumento. Muy bien, entonces lo que estoy haciendo matemáticamente es que mi activo circulante, que hoy es 400, 580, va a crecer. Eso que es 580 se va a transformar por 1.4 en 812. Entonces, ya esas dos primeras premisas me construyeron el activo circulante y el activo fijo. Sé que el circulante más el fijo es el total. Ya tengo entonces el activo total, 1.302. Si tengo el activo total por contabilidad, porque el activo es el pasivo más el patrimonio, por aquello que vimos al principio, tengo el tamaño total del otro lado de este estado financiero. El ladrillo del financiamiento es 1.302. Muy bien. Sigo entonces trabajando mis premisas y ya puse todas las piezas que hasta ahora conozco. Me dicen que las cuentas por pagar y otros pasivos circulantes subirán en 40%. Esas son cuentas que están dentro del circulante, como vimos en su oportunidad. Y me están diciendo que crecen 40%, simplemente de manera matemática. El 200 se transformará en 280, el 30 se transformará en 42. ¿Por qué crezco la cuenta por pagar y los pasivos por separado? ¿Por qué no creció el pasivo circulante como un todo? Precisamente porque dentro del pasivo circulante está la partida financiera del asunto, que es el pagaré. Yo pido prestado si lo necesito, si no lo necesito, no pido. No crece espontáneamente. Es simplemente una consecuencia, es una decisión de financiarse. Entonces, por ahora crezco las partidas operativas con base en las premisas. Y de hecho, la duda que tengo es si voy a tener hueco o no voy a tener hueco, si necesito financiamiento o no necesito financiamiento. O sea, que esta es la partida que cierra todos los ladrillos, digamos, del balance. Sigamos adelante con las premisas. Digo que los accionistas aportan 80. Yo sé que los accionistas aportan, eso es patrimonio, que eso es lo mío, eso no es prestado y es parte del capital social. Lo que me están diciendo en términos matemáticos es que el capital social, que hoy día es 270, sube en 80 y termina en 350. Premisa ya montada en el balance. La utilidad neta, siguiente premisa, la utilidad neta de este ejercicio completo va a ser 58. No reparto dividendos, no pago deuda a largo plazo. ¿Qué hago con la utilidad del ejercicio? Lo que quedó de esos 2.000 millones que vendí, me gano 58. ¿Qué se mueve en el balance? Habíamos dicho que la utilidad de cada año viene a incorporarse en las ganancias acumuladas, en las ganancias retenidas. Por lo tanto, matemáticamente, ese 110 sube en 58 y se pone en 168. Tengo ya dos cuentas. Tengo dos cuentas en el patrimonio. Tengo dos números que sé que son dos partidas del patrimonio. Esas dos partidas del patrimonio las sumo y me da el patrimonio completo, 518. Si yo sé que pasivo más patrimonio es, pues, los 518 del patrimonio más un número, hallo ese número. Por descarte, por resta, por diferencia, si 1.312 es el total, le resto 518 y me da el total pasivo, el total de los préstamos que al final de año necesita este negocio para que cierren las cuentas. Ya voy entonces armando todo lo que tengo. Después me dicen que no pago deuda a largo plazo.
la deuda a largo plazo se queda igual. Entonces, si tengo el total del pasivo, que fue 794, y tengo una deuda a largo plazo, que es de 260, otra vez por diferencia, consigo cuál es el total del pasivo a corto plazo. 534, que es 794 menos 260. Ya tengo el total del circulante. Ya sé cuánto es el total de esto que está aquí, de este lado del circulante. Pues la única pieza que me falta es si voy a necesitar o no voy a necesitar pagaré. Y por diferencia, 534, que es el pasivo circulante total, menos 42, menos 280, me dio 212. ¿Qué me está diciendo la simulación, la proyección, el presupuesto financiero? Señores, para que estas premisas operativas se den, usted al final del año tiene que tener la capacidad de financiar vía pagaré 212. Entonces, respondiendo a la pregunta que me estaba haciendo, ¿necesito financiamiento externo para la operación? Sí lo necesita. Necesita 212. Yo hoy día, arrancando, tengo financiado 130, o sea que tengo que crecer el financiamiento casi 80 millones. ¿Es posible conseguir los 80 millones? Si su respuesta es sí, adelante. Pero si su respuesta es no, entonces hay que buscar alternativas. Anticipadamente veo cuáles son las alternativas que tengo para no quedarme sin dinero en la mitad del río. ¿Qué alternativas tengo? Si no logro conseguir ese dinero externo necesario, bueno, probablemente apuntar a menores ventas para que las necesidades de capital de trabajo y de activo fijo sean menores. Usar, por lo tanto, menor capital de trabajo, o quizás un activo usado, no una máquina nueva, sino una máquina usada y cambia alguna otra premisa. Subcontratar para tener mayor margen. Lo cierto es que estoy anticipándome. Ya me di cuenta de que los números no dan. O tengo para financiar y sigo, o no tengo y consigo alternativas. Esta es la idea. Esto que hicimos a mano, esto que hicimos en una servilleta, los modelos de simulación y herramientas de inteligencia artificial obviamente lo hacen rápido para nosotros. Poniéndolo en contexto, por ahora es suficiente arrancar con un modelito muy sencillo de Excel que ustedes van a tener a la disposición y después lo pueden hacer tan sofisticado como quieran para proyectar. La idea, como dijimos antes, es una visualización del futuro del negocio en dos o tres escenarios. Sencilla. Lo mejor que me puede pasar, quizás, lo peor que me puede pasar, el escenario en el que me siento más confiado, algo así. Un conjunto limitado de escenarios. Cuando uno tiene una herramienta como Excel o cualquier otra más sofisticada, tiene la tentación de tener cientos de escenarios, todas las posibilidades posibles. Pero esa no es la gracia. La gracia es tener cada uno de esos escenarios que sea plausible, no es seguro, puedo ponerle probabilidad o no, pero no es seguro, es simplemente creo que va a pasar. No para predecir, repito una vez más, no para pegarla, no para anticiparlo, sino para revisar cuáles son los efectos sobre el negocio de los distintos caminos los que puedo recorrer. Entonces yo estoy proyectando para anticipar problemas, para validar lo que creo que debo hacer, para entender el negocio y anticiparme. Como me obligué a entender todo, a tener las premisas, cuáles son las variables críticas, cuáles son las perspectivas, eso tiene un valor fundamental, como dijimos anteriormente. Entonces, el simular es obviamente el eslabón final, pero una parte fundamental de estos modelos de negocio, de los planes de negocio para la puesta en marcha o para que un negocio crezca. Y en la práctica, ¿cómo funcionan estos modelos de simulación con Excel, por ejemplo? Pues hay un espacio de variables de entrada con base en las cuales creo el estado de resultados, lo que entra y lo que sale para determinar lo que queda. Y en paralelo, premisas de entrada que me permiten configurar el balance, políticas de crédito, políticas de inventario, políticas de cobranza, políticas de efectivo, premisas de inversiones en activos fijos. Todas esas son variables operativas que tomo en cuenta para construir el balance. Y la unión de esas dos cosas terminará dando un flujo efectivo. Entonces, lo que pretendo por ahora, y sucesivamente lo iré haciendo más sofisticadamente, es presentar de manera muy simple lo que yo tengo en la cabeza en mi negocio y de las premisas en unos estados financieros proyectados. 3 meses, 6 meses, un año, 3 años, 5 años, lo que usted crea que pueda proyectar con sentido.
Como todo está bien justificado, porque analizó bien las premisas, se va a sentir como explicando, entendiendo, razonando, convenciendo a otros sobre por qué ese escenario y no otro. Y recuérdense que los resultados son rangos, no va a haber un número exacto. Esto no es que en el año 2 es 343.622. No, es alrededor de 300.000. Es un rango, un orden de magnitud para poder, repito, tomar decisiones. Gráficamente hablando, esto es lo que voy a hacer. Un módulo en Excel de variables o cualquiera que sea la herramienta que usted quiera usar, que tiene ese número limitado de factores. Hay decenas de variables que cambiar. Usted tiene que elegir cuáles son las variables críticas con las que voy a trabajar, de control interno y de control externo. Se construye el estado de resultado, se construye el balance y como consecuencia, de acuerdo con lo que hemos visto desde el principio de este curso, sale el flujo efectivo que extrae información de resultados y del balance. El tener algo como Excel o una herramienta similar me permite hacer sensibilidades. ¿Qué pasaría si tal cosa cambia? A diferencia de hacerlo a mano o en una servilleta, que no tengo esta gracia de poder masticar el análisis. Entonces, esto es parte de lo que gráficamente estamos haciendo, un conjunto limitado de escenarios. Veamos un poquito más allá. ¿Cuál es la lógica? Después de que entendí muy bien el modelo de negocio, lo primero que hago es tomarme el tiempo para proyectar las ventas. ¿De dónde salen los ingresos de mi negocio? Desagregar de dónde creo que vienen los ingresos. Tengo que desagregar en producto por precio. Simplemente hago una proyección de un monto a facturar porque no tengo claro la desagregación entre unidades y precio. Como sea, un motor, varios motores. Hay un primer ejercicio para entender cómo viene lo que entra, los ingresos, para entonces poder en el tiempo visualizarlo. La segunda tarea importante es lo mismo, pero de lo que sale. ¿Qué es lo que sale desagregado? ¿Cuáles son los costos del negocio? ¿Cuáles son los gastos del negocio? ¿Son dependientes de los ingresos o no? ¿Son fijos? ¿Son variables? ¿Cuáles son los egresos clave para visualizarlos en el tiempo? De eso se trata. ¿Y qué hablo de visualizar ventas o visualizar egresos? Bueno, entender si sus ingresos es un producto único. Solo me dedico a proyectar eso. O si voy a tener flujos múltiplos y quizás tengo que limitarme a uno, dos o tres del futuro posible. Uno depende de otro, son interdependientes, entonces solo proyecto uno y el otro lo hago función del anterior. Voy a tener un producto que gana y el otro que pierde, pero me permite vender más, pues considérelo. Vendo por volumen, lo que voy a proyectar es unas unidades que vendo con su respectivo precio, o mi modelo de ingreso es transaccional. Cobro un porcentaje de la venta, soy un marketplace, por ejemplo, o cobro por suscripción. Entonces, lo que proyecto es cuántos miembros tendré y cuánto le cobro a cada uno. O es una licencia por vender algo, por ofrecer algo, o no. Mi ingreso es por publicidad. De ahí entra el dinero. No vendo nada unitario, no, vendo publicidad, espacio en redes sociales, contenido. ¿Cómo entra el dinero al negocio? Una mezcla de lo anterior. Todo eso es el ejercicio de proyectar los ingresos. Del otro lado, en relación con los egresos, ¿cómo sale el dinero? ¿Son montos fijos? Nómina, gente, planilla, alquiler. Ese es el corazón de lo que sale. ¿O son más bien eminentemente variables porque es un comercio que el costo es función de lo que vende? Mi principal egreso es inventarios, mi principal egreso es renta. ¿Cómo consigo desagregar lo que sale y hacerlo tanto como pueda función de lo que entra para tener menos variables en juego? Son no recurrentes. Todo esto entonces es parte de la escena. Mis ingresos son fundamentalmente mercadeo y publicidad. Todo esto que acabo de decir en pocos minutos es parte de su tarea para hacer el estado de resultados. Ya construí el P&L, el Profit and Loss, construí el estado de resultados, entendiendo muy bien mi negocio en lo que entra y lo que sale. Próxima tarea, irnos al balance. Construimos balance. Políticas de capital de trabajo. Yo conozco mi sector y sé cuántos días de crédito se dan, cuántos días de inventario debo tener.
¿Cuál es el crédito típico que puedo obtener? ¿O cuáles son los activos fijos en los que tengo que invertir para poder vender? Si no me estoy engañando. Hay activos fijos, maquinaria, equipos, camiones, locales, lo que sea, para poder vender, tengo que tenerlo. Entonces estoy jugando a premisas de inversión a lo largo del tiempo. Estoy con eso construyendo el balance. Ya tengo los dos estados financieros. Entonces, el Excel o la herramienta que esté usando determinará si hay hueco o no hay hueco, como vimos al principio de este curso. ¿Hay hueco que debo llenar? ¿De qué tamaño es? ¿De cuánto es el hueco? ¿Cuánto tiempo se tarda en vaciarse, digamos, ese hueco o en llenarse ese hueco? ¿Hay excedentes en el sentido contrario? Y todo esto, como estoy usando herramientas que me lo permiten, lo sensibilizo. Cambio, ¿qué pasaría si cambio una variable, una premisa crítica? Considero que puedo jugar a qué pasaría si cambia con factores de riesgo vinculados. No voy a cambiar todo lo que puedo, voy a cambiar lo que vale la pena para finalmente responderme esto. ¿Es probable que el negocio no genere siempre flujo de caja positivo? ¿Encontraré en el balance que hay un monto externo necesario el año uno, el mes uno, el semestre uno, necesario para seguir adelante, para no quedarme a mitad del río? ¿Cuándo lo voy a necesitar y de qué tamaño es ese hueco? Cuando sensibilizo, lo que estoy buscando es responderme lo siguiente: ¿podría ser menos? ¿Qué pasa si las ventas son menos? ¿Qué pasa si los días de crédito son menos? ¿Qué pasa si los inventarios son menos? Que reducen los ciclos operativos y los ciclos de conversión del efectivo. ¿Tiene sentido esta combinación? Respondiendo a todo esto, que es el objetivo final de montar una proyección, tengo el tamaño del hueco para, como he dicho anteriormente, responderme más adelante de dónde saco ese dinero. Y en función del comportamiento del hueco, sabré si lo pido prestado, si lo meto en mi bolsillo. En general, construyo entonces este modelito financiero sencillo en Excel para poder anticiparme a si vale la pena o no vale la pena seguir, o si debo pensarlo dos veces antes de seguir. Veamos en detalle el modelito.